Bueno, buenas tardes. Los que no nos conocen, somos Edith y Henk Kaming. Estamos nosotros sirviendo en un movimiento que se llama Juventud con una Misión. Estamos en Krill, aquí en la Sierra Tarahumara. ¿Sí? Desde 1990 más o menos. Y el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos es principalmente un ministerio de discipulado. Tenemos una escuela de discipulado, no es una escuela grande, es un programa de 6 meses que tenemos cada año. Y típicamente tenemos entre 5 y 12 alumnos. Entonces, parte de este grupo de alumnos típicamente son tarahumaras, cristianos tarahumaras, y otros de otras partes de México. Entonces, la escuela, voy a como introducción un poquito, la escuela se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento. Y el símbolo que usamos es un tren. ¿Por qué un tren? En parte porque Krill se llama realmente Estación Krill. Y Krill fue establecido como una estación nomás. Y después empezó a crecer el pueblo. Pero no es nomás por esto. La palabra, el tren, la palabra discipulado y entrenamiento. Entrenamiento significa realmente hacer un tren, formar un tren. Entonces, ¿de qué sentido tenemos un tren? Para nosotros decimos, el tren, la locomotora, representa a Jesús. Él es el que nos lleva por un camino. La vía es el camino, ¿verdad? Jesús siempre, la Biblia siempre habla de que tenemos que seguir. Sígueme, sígueme. Entonces, el seguir, la Biblia habla muchas veces de la vida como un camino. Muchas veces, no necesariamente dice camino. A Abraham Dios dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pablo dice a los efesios, yo no quiero que sigan andando como los gentiles. Entonces la figura de un camino, el camino entonces es la vía. Desde la vía por la Sierra Tarahumara son muchas curvas. Aún tenemos un lazo donde el tren va para arriba de sí mismo, así. Entonces el camino del cristiano, del discípulo, no siempre es fácil y para nosotros ni siquiera a veces lógico. Pero otra cosa del tren es, nosotros preguntamos a veces a nuestros alumnos, si estás en un tren, ¿quién te jala? ¿Quién te lleva por este camino? Y hay 2 posibles respuestas. Una es, pues la locomotora. La locomotora jala a todos nosotros. Pero la próxima vez, hermanos, cuando usted ve un tren, pregunta a un vagón, ¿quién te jala? Hay 2 respuestas, ¿verdad? La locomotora, pero también puedes ir por el vagón que camina enfrente de mí. También me jala, ¿no? Y así es el discipulado. En el discipulado todos seguimos a Jesús, pero también estamos siendo guiados por el vagón que corre enfrente de nosotros. Él no es ni más ni menos que yo, si yo voy detrás, o si algo se abrocha atrás de mí, yo no soy ni más ni menos. Lo que pasa es, yo camino enfrente, o sea, porque yo voy por un camino, él va por un camino donde yo ya fui, ¿no? Entonces, por esto, eso es lo que vemos como el discipulado, que vemos que Dios nos da líderes, y esos líderes tienen que seguir a Jesús y aún a sus propios líderes enfrente, pero nosotros llevamos a otros atrás de nosotros. Esa es una figura que usamos para el discipulado, ¿no? Pero vamos a tener nosotros, nos pidieron en esta conferencia 3 sesiones sobre discipulado. Entonces, no sé cómo va a funcionar, porque van a ser una serie de 3, ¿no? Entonces yo sé que tal vez ustedes están en la primera en cuanto a nosotros. Tal vez nosotros no sé si van a estar otra vez aquí, porque claro que tienen interés en otros talleres, ¿no? Pero de todas maneras, tenemos una serie y esta va a ser la primera. La primera, entonces, el tema es ¿qué realmente es un discípulo? ¿Sí? Cuando vamos nosotros por un camino, si vamos a discipular y somos el vagón que jala otro vagón,
tenemos que saber a dónde vamos. ¿Sí? Si vamos por el camino, cuando tenemos Google Maps, lo primero que pregunta a Google Maps es a dónde quieres ir, ¿no? Entonces te pone, y después, cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no sabemos cuál es la meta final, es muy difícil decir cuál es el camino. ¿Sí? Entonces, el camino del discípulo no es necesariamente un camino fácil, un camino cómodo o agradable aún, ¿sí? Pero no nos importa, porque lo que importa por el camino es a dónde nos lleva. ¿De acuerdo? Una vez estuvimos nosotros en un viaje por la sierra, e iban conmigo varias personas y un grupo, yo creo que venían de Estados Unidos. Y entonces fuimos un camino, por esos caminos, allá decimos camino de primera, porque nunca subes a segunda, siempre vas en primera. Entonces, a veces ni siquiera en primera, a veces en el rango bajo. Entonces me dijo el líder del grupo, dijo, oye, este camino, no hay mejor camino. Y le dije, bueno, de verdad sí hay mejor camino. Y me dijo, ¿por qué no lo tomas? Y dije, porque este va al otro lado. O sea, nosotros no tomamos el camino porque el camino es bueno o fácil o agradable. El camino que escogemos es por donde nos lleva, ¿no? Sea malo, sea bueno, ese no es el criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es un discípulo entonces? Esta pregunta vamos a dedicarnos. ¿Qué dice la Biblia del discípulo? ¿Qué es un discípulo? La primera vez que la palabra discípulo aparece en la Biblia es en Mateo capítulo 5. Tal vez está en el Antiguo Testamento, depende de la traducción. Puede ver, hay unos en el Antiguo Testamento, a veces hablan de discípulo, pero estamos hablando del término que usa el Nuevo Testamento los discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, en este contexto, en la parte de la Biblia que está escrita en griego, la palabra discípulo aparece por primera vez en 5.1. Si vemos que dice el capítulo 5, estoy hablando en español, ¿está bien? ¿Español? ¿O mejor inglés? Perdón, porque yo ni sé cómo va la traducción. ¿Sí está bien? ¿Inglés? ¿Español? Ok. I can switch to English if it's better, but no, sigo en español, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces, está más fácil para mí porque tengo la Biblia en español. Vamos a leer entonces Mateo 5.1, pero vamos a empezar en 4.25, ¿no? Ahí dice, le siguió, hablando de Jesús, mucha gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Si tenemos en la mente más o menos el mapa, ¿no?, de Israel. Entonces, si vemos que es toda la tierra de Israel y más por fuera también. Decápolis no es netamente parte, pero es el lado ya, lo que hoy día sería Siria. Si vemos el capítulo 4, un poquito antes, aún menciona Damasco. Entonces, todas estas tierras, lo que es la Tierra Santa, más Jordania y Siria, ¿no? O Líbano, lo que sea hoy día, excepto aquí Samaria, ¿no? Los samaritanos llegan después a ser parte también. Pero hay una enorme cantidad de personas que siguen a Jesús. Entonces, ¿qué pasa después? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes son? ¿No? Si aquí estuviera Mateo contando la historia, yo creo que todos, oye Mateo, ¿quiénes son ellos? Porque nunca mencionaron antes aquí los discípulos. ¿Quiénes son? Más adelante vemos que Jesús escoge 12. Aquí todavía no escoge. Escoge 12, pero los llama realmente apóstoles, ¿no? La palabra discípulos sí, a veces se refiere a los 12, pero típicamente no. Por lo menos Mateo no. Es otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es entonces un discípulo? Aquí podemos ver
que el discípulo, yo creo que si preguntáramos a discípulos, si preguntáramos a Mateo, ¿a quiénes te refieres? Cuando tú dices, Jesús estaba una multitud atrás, y prende la película, hermanos, si ve a Jesús caminando con una multitud, y de repente a Jesús se le ocurre, para decirle con todo respeto, subir una montaña, y toda la multitud, ¿y a dónde va? Pues arriba, y sube. Y algunos le siguen y los demás no. ¿Sí? Los demás que dicen, no, allá no hay sombra, está muy pesado, ¿no? Jesús, cuando vuelves te seguimos apoyando, ¿no? Pero no van. Pero unos sí van. Y parece que Mateo decide llamar a ellos discípulos. ¿Sí? Entonces, no es tanto que hay discípulos y que ellos le siguen, pero más bien hay gente que le sigue y a ellos lo ponemos discípulo. Ese es el término que Mateo empieza a usar. Entonces, ¿cómo trata Jesús a los discípulos? Se trata de decir, si vemos Mateo 4, toda la multitud que le sigue, porque le sigue. Le sigue porque hay muchas sanidades y no estamos en contra de esto. Nosotros oramos por los enfermos y gloria a Dios por las sanidades y todo esto. Pero cuando los discípulos le siguen, Jesús se sienta y ¿qué hace? Dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Sí? Y tenemos ahí a partir de esto 3 capítulos de enseñanza, sin ningún milagro. No estoy en contra de los milagros, pero después vamos a ver. El punto es, aquí, no es está bien un milagro o no. La pregunta es, ¿por qué le seguimos a Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, para ver lo que es un discípulo, vamos a seguir ahorita por Mateo, pero vamos a ver en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 nos da aquí una información que quisiera tomar en cuenta para ver quiénes son realmente esos discípulos. En Juan capítulo 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese bien, ¿a cuáles judíos? Porque la palabra judío, Juan usa la palabra judío muchas veces. Los judíos. Pero muchas veces cuando Juan usa la palabra judío, se refiere a los judíos que no siguieron a Jesús o los judíos que eran sus costumbres o sus ritos, sus fiestas. Pero aquí está hablando de los judíos que sí habían creído. ¿Y qué dice Jesús ahora a ellos? Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente ¿qué? Discípulos. Entonces aquí tenemos una clave muy importante de ver qué realmente es un discípulo. ¿Qué dice Juan? Bueno, ¿qué dice aquí Jesús? Pero Juan lo registra. Es un creyente, una persona que ya es creyente. Obviamente esos creyentes todavía Jesús no los considera todavía discípulos. Entonces ya son creyentes. Pero dice, si permaneces en mi palabra, entonces vas a ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, obviamente los judíos no lo entienden, ¿no? Porque Jesús dice, y conoceréis la verdad. Sí, la verdad está en su palabra, es fácil yo creo entender. Y la verdad os hará libres. Bueno, aquí Jesús pierde su audiencia, ¿no? Porque dice, ¿cómo que somos libres? Nosotros siempre hemos sido libres. No sé si no se recuerdan de los romanos que están dominando, pero como que no van a discutir con ellos. Ellos consideran que siempre han sido libres. Pero ¿qué dice Jesús? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. Si el hijo sí queda para siempre. Y así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Aquí
dos veces verdaderamente. Si permaneces en mi palabra, entonces vas a ser verdaderamente mi discípulo. Y si eres verdaderamente mi discípulo, por permanecer en la palabra, conoces la verdad, y por conocer la verdad vas a ser verdaderamente libres, ¿no? ¿Libres de qué? ¿Qué dice? De la esclavitud al pecado. La esclavitud a las cosas que no son conforme a la palabra de Dios, ¿no? Nuestras acciones, pensamientos, de buscamos tener libertad, ¿no? Pero entonces, aquí vemos en Juan que el proceso del discipulado empieza después de ser creyente. No podemos discipular a uno que no es creyente. Para nosotros es muy importante, ¿no? A veces queremos discipular a una persona que no es creyente. Sí, tal vez no sé cómo es aquí. Conozco poquito la comunidad menonita, pero no muy bien. Pero si vemos la comunidad mestiza, a veces, ¿no? Queremos discipular a una persona que no tiene a Cristo y decir, quita a este virgen o este santo. Pero no tiene propósito querer tratar de moldear una persona que no es creyente, porque un discípulo tiene que ser creyente primero, ¿sí? Entonces con empieza ser creyente. Bueno, con regresamos a Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 8. Ese es después que cuando Jesús baja de la montaña, después de 3 capítulos de enseñanza a los discípulos, dice, terminando el capítulo 7, dice, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba, pero después capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, ¿sí? ¿Quién había subido? Sus discípulos. Cuando se baja, sigue otra vez toda la multitud. ¿Sí la vemos? ¿Y qué pasa? Después se repite más o menos la historia. Otra vez empieza inmediatamente las sanidades. ¿Sí? Vuelvo a decir, no estamos nada en contra de eso. Si Jesús nos quiere sanar, nosotros muchas veces pedimos sanidad. Ahorita en nuestra escuela de discipulado siempre empieza el primer o segundo lunes de enero. Entonces ahorita estamos en la 3ª semana, ¿no? Entonces las primeras semanas de una escuela de discipulado parece una fiesta de traje, ¿no? Todos traen sus virus de diferentes partes y uno tose más recio que otro. Todos estamos contagiándonos. Pero después de 2-3 semanas ya se limpia todo otra vez, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo, sobre todo en las primeras semanas de la EDE, decimos nosotros, Escuela de Discipulado y Entrenamiento, después de primeras semanas, porque queremos entrar de lleno, ¿verdad? En el programa, las enseñanzas, pero hay 2-3 alumnos que no pueden salir de la cama. Entonces, Señor, sánanos. Yo estoy muy a favor de pedir sanidad, pero no es el tema si nos gusta la sanidad. El tema es por qué seguimos a Jesús. Sí, ese es el tema. Entonces, cuando llegamos al versículo 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Bueno, aquí la pregunta es, ¿a quién mandó? Y al otro lado, ¿de qué? ¿No? Mandó ir al otro lado. Hemos topado con gente que piensa que aquí Jesús nos manda ir a Estados Unidos, ¿verdad? Nos manda ir al otro lado. Pero ese no es obviamente aquí el sentido, ¿verdad? El otro lado ¿de qué? Del mar de Galilea. Es un lago ahí que más o menos 20, 30, 25 kilómetros yo creo de diámetro. Entonces manda ir al otro lado. Pero no manda, aquí parece, como dice Mateo, casi parece que Jesús manda a toda la multitud ir al otro lado. Pero ese no es el sentido. Si usted lee la misma historia en Lucas, allá, yo creo en Lucas o en Marcos, pero ahí dice, Jesús se despidió de la multitud. Y entonces después se dio la vuelta y mandó ir al otro lado. ¿A quién? Al dueño de un barco.
¿Sí? Dicen, llévame al otro lado, no a la multitud. A la multitud, dice ahí, se despidió. Y Jesús se va. Ve paralelo con la otra historia, donde Jesús rodeado de una multitud, ¿y qué hace? Se va, sube la montaña. Y a ver quiénes le siguen. Los discípulos, así los llamamos. Los llamamos discípulos porque le siguen. Aquí, ¿qué pasa? Jesús también va, ahora no a la montaña, ahora en la barca. ¿Sí? Pero también da la media vuelta, se va y a ver qué le sigue. Hay un escriba que dice, yo te voy a seguir donde quiere que vayas. Y uno piensa que Jesús va a decir, ay, qué bueno, por lo menos uno, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? ¿De verdad vas conmigo? Piénsalo bien. Voy a parafrasear. Ustedes conocen la historia. Parafraseando, ¿verdad? Piénsalo bien. Aquí tienes tu almohada. Aquí tienes tu colchón. Tienes tu techo. Si vas conmigo, no te prometo nada. Eso es más o menos lo que dice. Y el escriba, ¿qué hace? No dice. La Biblia no dice qué hizo el escriba. No dice si se fue o no. Es una pregunta que yo tengo a mí. Yo tengo una lista de preguntas en mi bolsa que no he podido contestar con la Biblia. Una pregunta es esta. Llegando al cielo, confío que está el escriba ahí. Y dije, ¿dónde está el escriba de Mateo 8? Y si fuiste o no fuiste, ¿no? Me da mucha curiosidad. Pero la pregunta es, hay que recordar, esta historia está escrita ¿para quién? No para el escriba, es escrito por nosotros. Que nosotros pensemos, cuando Jesús nos llama y Jesús nos dice, si me sigues, no me comprometo a darte almohada o colchón. ¿Me sigues o no me sigues? ¿Sí? Esa es la pregunta, es para nosotros. Por eso está abierto. Por eso no dice el escriba si va o no. Porque está abierto. Cada uno de nosotros somos el escriba y recibimos esta oportunidad, ¿no? De decir, Jesús, ¿le sigo o no le sigo? No, si hay el colchón ahí, entonces no voy, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escoger. Bueno, ¿quiénes entonces le siguen? Ahí dice quién le sigue. El capítulo, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Mateo 8. Versículo 23, ¿qué dice? Entrando él en la barca, ¿quiénes le siguen? ¿Sí le dice su Biblia? Los que tienen, ¿qué dice? ¿Quién le sigue? Los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son discípulos. Le siguen a Jesús. Ese es ser discípulo. Seguir a Jesús. Y no preguntar, ¿no? Señor, pero sí te quiero seguir, pero no sé si hay sombra ahí, o si hay dónde sentarnos, o si vamos al otro lado del lago. Pero Señor, ¿habrá un colchón ahí? No. El punto del discípulo es el que sigue a Jesús. Y Jesús nos dice claramente, no me comprometo a tener el colchón. Si vas, me sigues, ¿no? Y después ya empiezan. Nosotros no sabemos quiénes son esos discípulos, porque todavía no están escogidos los 12. No sabemos, como vemos en Mateo, no sabemos quiénes son, ¿no? Si está el escriba entre estos discípulos, no sabemos. El escriba no es uno de los 12, pero sí puede ser un discípulo, ¿no? El término discípulo, como dije, no es nomás los 12. Ese término es mucho más voluble para sí, menos definido, mejor dicho, ¿no? Entonces, puede haber estado con ellos el escriba, pero no sabemos. ¿Qué pasa en el camino? Sí, antes, hermanos, de decir, no, pues si las cosas son así, entonces no quiero ser discípulo, no, mejor me quedo. Pero vamos a ver algo aquí, ¿sí? Y espero que sea de ánimo. Cuando ya el barco empieza a alejarse de la orilla, entonces, de repente, empieza a venir muchas nubes, ¿sí? Y los que están en la orilla, ¿qué dicen? ¿Ya ves? Te dije. Por eso no fui. No es nada sabio subir de este lugar del día a este lago. Yo conozco el lago ahí. Nosotros fuimos a este lago una vez. El Señor nos concedió hace 8 años, creo, cuando fuimos ahí. Fuimos y pasamos también en un barco sobre este lago, desde Tiberias hasta Capernaum, desde las ruinas de Capernaum. ¿Y qué creen? Se soltó una tormenta.
¿Sí? El resto de la historia, como sigue aquí, así no fue. Se calmó la tormenta, pero no tan espectacular como aquí, ¿no? Pero sí, yo le di gracias al guía. Dije, gracias por la tormenta. Eso me hace ahora un poquito más viva la historia de Mateo 8. Ahora sí lo puedo entender mejor. Pero cuando se suelta la tormenta, ¿no? Entonces uno piensa que bueno, Señor, manda tormenta a todos los que no siguen a Jesús, que caiga una buena lluvia sobre la playa. ¿Y qué dice Dios? ¿A dónde va la tormenta? No fue a la playa. ¿A dónde fue? Al barco. ¿Verdad? Al tal grado que gritan los discípulos, Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que nos morimos? ¿Y Jesús? Durmiendo. No le quiere despertar, hermanos. Pero si somos discípulos y empezamos a seguir a Jesús, ¿quién le ha pasado esto? Que clama a Jesús y encuentra a Jesús dormido. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Si no, no se preocupe. Le va a pasar. Nos pasa, hermanos. ¿Sí? Sí sabe a qué me refiero, ¿verdad? Claro que no duerme de verdad, pero yo creo que me entiende. Pero así siente. Jesús, te encuentras dormido, no me contestas mis palabras, nada más pum, pum, se botan ahí entre el techo, ¿no? Pero antes que de verdad nos morimos, Jesús se levanta y le dice, cálmate. ¿Y si hizo qué? Una gran bonanza. Hermanos, si seguimos a Jesús, vamos a pasar por tormentas, vamos a sentir que nos morimos y que Jesús dormido, pero también vamos a ver la bonanza. ¿Sí? ¿Quiénes quieren ver esta bonanza? ¿Sí? Si la queremos ver, ¿qué tenemos que hacer? Subirnos en la barca, ¿no? Todos los demás escucharon un día de los discípulos. ¿Sabe qué nos pasó? Estuvimos allá y pensamos que íbamos a morir. ¿Y sabes qué pasó? ¿No? Y Jesús se levantó y hubieras visto, ¿no? Todos escucharon, pero nomás los discípulos lo vieron, ¿no? Ellos se levantan al frente en la iglesia y dan su testimonio, ¿no? Si queremos, ¿no? Queremos dar testimonios o solamente escuchar testimonios, ¿no? Entonces, los que suben en la barca van a tener historias que contar, ¿no? Entonces, no digo que por esto lo seguimos a Jesús, pero es como un premio que ni siquiera pedimos, pero Jesús nos concede ver cosas. Es tanta bendición, ¿no? Cuando vemos la realidad, ¿no? de el Señor obrando en nuestras vidas y que nos saca de apuros que nosotros pensamos que no había solución. Ahora, ¿qué más? Todavía no terminamos aquí. ¿Qué es entonces hasta ahorita que vemos? ¿Un discípulo qué es? Un discípulo se acerca a Jesús para escuchar la palabra. ¿Sí? Escuchar la palabra, escuchar su palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad nos hace libres, ¿verdad? Que dice Mateo, mañana vamos a incluir esto, voy a dar un adelanto por los que no pueden estar mañana con nosotros, ¿sí? Cuando Jesús dice en Mateo, hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Enseñándoles a que guarden lo que yo mando. ¿No? Esto es un discípulo. No es de hoy, pero nomás para los que no pueden estar mañana. Pero es para incluir esto. Un discípulo viene para escuchar a Jesús. Yo no digo que Jesús no sana a un discípulo o que provee o libera. Sí, también. Pero no es por esto que el discípulo le busca. El discípulo le busca porque él quiere aprender, ¿no? Quiere conocer la verdad y que quiere realmente ser libre. ¿De qué? ¿No? Jesús dice, seréis verdaderamente libres. Lo dice en el contexto de las ataduras a nuestros malos hábitos, pecados, ¿no? Porque sí, claramente lo que es pecados. Pero cuando pensamos en nuestros pecados, malos hábitos que no podemos dejar, ¿sí? Enojo, vicios, pornografía, cuántas cosas que nos tienen atados, amarrados, que no nos dejan, como dice Zacarías, papá de Juan Bautista, que él dice que Dios había, como dice, prometido a Abraham que nos daría libertad, dice, libertad para que pudiéramos, dice, servir a Dios
en santidad y en justicia todos nuestros días. Wow, esa es la libertad que el discípulo busca. Libertad para que pueda servir a Dios en santidad y en justicia todos los días. Cualquier cosa, hermanos, que nos estorba para vivir en santidad, para tener una mente santa, para tener una mente limpia, que no nos traen suciedad a la mente y cosas, ¿no? Todo liberación, eso es lo que Jesús habla, ¿no? Pero ¿cómo lo conseguimos? Cuando nos mantenemos en su palabra, en sus enseñanzas. Permanecer en la palabra, hermanos, yo creo que se puede interpretar de diferentes formas, pero no tenemos que escoger cuál interpretación es la correcta. Yo creo que todas son la correcta. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Una es permanecer en la palabra por la lectura diaria. Permanecer en la palabra, tal vez tomar clases o cursos, escuchar enseñanzas, pero también permanecer en la palabra, que después de mi lectura en la mañana hacer la Biblia y salgo al trabajo, que permanezco en la palabra, ¿no? Que no sea como uno que dice, ¿quién dice? Santiago, ¿no? Que se ve en el espejo y da la media vuelta y se olvidó cómo se ve. No, no. Vamos a permanecer en la palabra todo el día, las 24, 7 horas por día, 7 días por semana. Permanecemos en sus enseñanzas, no solamente en el momento que estamos leyendo o estudiando. Con eso en mente, hermanos, vamos a la siguiente, en Mateo. En Mateo dice, Mateo 13, Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó, ¿qué, hermanos? Mucha gente, ¿sí? Aquí tenemos otro, es mucha gente, otro es la muchedumbre. No estamos en contra de la muchedumbre, no saquen conclusiones antes del tiempo, no, tal vez parece, pero no tenemos nada en contra de la multitud. Pero si tenemos que ver el propósito de ser parte de la multitud. Entró mucha gente, otra vez entró en la barca, pero esta vez no para cruzar el mar, ahorita nomás para tener un podio, una plataforma un poco, sin sentir el aprieto de la gente, ¿no? Entonces, y dice, les habló muchas cosas por parábolas. Aquí en particular, la parábola es el del sembrador, que siembra la semilla en tierra, cae semilla en tierra dura, tierra delgada, tierra llena de espinos y tierra buena y bien preparada, ¿no? Entonces, y cuando termina esta parábola, dice, la semilla cayó en buena tierra, dio fruto, ¿no? 100, 30, 60, 100 por uno. Y después dice, ¿cómo termina? Dice, bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ya, y se acabó. Y usted ve a toda la multitud. Aquí se acabó y cada quien a su casa, ¿verdad? Y se van platicando. ¿Cómo se te hizo hoy aquí escuchando a Jesús? No, pues la verdad no entendí mucho. Pues yo tampoco. Bueno, vamos a cenar. Ni modo, tal vez mañana mejor. Y así quedó. Pero no todos. Algunos. ¿Quiénes? Ya sospechamos, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Qué dice? Versículo 10. Entonces dice, acercándose, ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que pensamos que Jesús va a dar? ¿Cómo que les? ¿Por qué no dicen, por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les? Se dan cuenta, a esta altura, los discípulos empiezan a distinguirse a sí mismos de los demás. Espero y confío no por orgullo, pero por discernimiento. Ellos se dan cuenta que ellos son los que siempre siguen a Jesús. Aunque cruzan el mar, aunque suben montaña, no dejan de seguir a Jesús porque quieren aprender, quieren escuchar. ¿Sí? Y los demás no. Jesús mismo dice una vez, yo sé por qué me siguen por la comida. Jesús lo dijo,
en Juan capítulo 6. O sea, no es nomás la idea de los discípulos y no es necesariamente, espero que no sea así. Yo tengo muy alto concepto de los discípulos, realmente. Jesús los escogió y yo mi respeto, casi todos dieron su vida por la fe. Entonces, no, ninguna palabra negativa, ni de la multitud tampoco. Pero aquí los discípulos. ¿Por qué dice les? ¿No? Lo interesante es que Jesús, no sé si se oye bien la expresión, pero casi quiere decir que Jesús les sigue la corriente, ¿no? Porque ¿cómo contesta Jesús? Dice, Él les respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Entonces los discípulos hacen una distinción, no por orgullo, pero simplemente discernir. Ellos tienen diferente forma o argumento de seguir a Jesús, motivos, y nosotros nos sentimos diferente, ¿no? Jesús afirma, confirma esta distinción, porque Jesús mismo los dice, vosotros y ellos, ¿no? Pero lo que dice Jesús también es interesante. A ustedes es concedido conocer los misterios del reino, ellos no. No sé cómo usted siente esta respuesta de Jesús. ¿Se les hace bonito o no tanto? Por lo menos sí que sí, porque es Jesús, ¿verdad? Pero ni modo, sí que no. Pero muy dentro de nosotros, ¿verdad? Podemos decir a Jesús, pero Jesús, ¿por qué hablas así? ¿Por qué ellos no? O sea, ¿por qué no? ¿Podemos preguntar por qué? Yo pienso que sí. Jesús mismo dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Podemos preguntar por qué. No con mala actitud, no para reprender a Jesús o corregir a Jesús, siempre reconociendo que Él tiene razón. Pero yo puedo decir, ¿por qué? Si Jesús, de verdad, para mí personalmente, en un tiempo dije, Jesús, no me gusta esa respuesta, de verdad. Entonces, ¿por qué lo dices? No para decir que estás mal, pero quisiera entender, no voy a altercar, como dice Pablo, yo quiero saber. Bueno, ¿qué creen por qué? Yo creo que sí, la Biblia nos enseña por qué. Porque ellos no. ¿Saben por qué a ellos no fue concedido conocer los misterios? Porque no vinieron. Por esto no escucharon los misterios. Jesús explica toda la parábola. Toda la parábola. Yo creo que, si me recuerdo bien, te pueden buscar después en Marcos o en Lucas. Porque también hablan de la misma historia. Allá dicen, sus discípulos y los que estaban cerca se acercaron. Entonces ahí todavía está más claro que no es un grupo selecto que Jesús haya, limitado. Es los que decidieron estar cerca. ¿Sí? Entonces la decisión para venir a acercarse a Jesús y preguntarle por la parábola, estaba abierto para todos. Y los que vinieron escucharon la explicación. Y fue parte de los misterios del reino. Los demás no fue dado porque Jesús no fue a buscarlos allá. Oye, vente, quiero explicarte algo. No, ellos se fueron. ¿Sí? Si hubieran venido, habrían estado dentro de este grupo. Y también les habríamos puesto la etiqueta de discípulo. Porque ese es el discípulo que sigue a Jesús para que quiera aprender. ¿Sí? Entonces, hermanos, con esto llegamos al clímax. El clímax de los discípulos, de quiénes son los discípulos, está en Marcos 16. Para mí, hermanos, Marcos 16 es el clímax, Mateo 16. ¿Sí? Ese es ahí donde empieza la segunda parte del libro, casi quiero decir. Mateo 16. Mateo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a quiénes, a sus discípulos. ¿Por qué aquí solamente hay discípulos? Jesús nunca corre a la multitud, pero a veces se encuentra en el libro de Mateo, sobre todo, se ve claramente, se encuentra de repente solamente con los discípulos, ¿no? Ya vimos 2 ocasiones. Es para Jesús. Si Jesús dice, yo quisiera tener un tiempo así de enseñanza solamente con los discípulos, entonces Jesús no tiene que correr a los demás.
Lo único que tiene que hacer es subir una montaña o subirse en un barco y automáticamente los demás pues no van, ¿no? Siguen a Jesús después cuando regrese, pero los que van, ¿no? Aquí, ¿qué hizo Jesús? Si ven en el mapa, ¿dónde queda Cesarea de Filipo? Se queda casi por rumbo al Monte Hermón. Está muy lejos, ¿no? Casi fuera del territorio de Israel en aquel tiempo. Casi fuera de Galilea, ya pisando los territorios casi de Siria. Muy para allá, por el norte, pues, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Jesús va tan lejos, solamente los discípulos le han seguido. Entonces, allá Jesús se siente a platicar con los discípulos y se me hace muy, ¿cómo decir qué palabra? Como casi se puede reconocer, ¿no? Que tal vez un pastor de una iglesia, ¿verdad? Que a veces se junta con su equipo y dice, oye, ¿y qué dice la gente de mí realmente? No, entonces, no, la gente dice así, así, así. Toda la iglesia, todos saben, ¿verdad? El pastor no sabe, pero todos los demás saben lo que dicen, ¿no? Casi parece que Jesús dice, oye, ¿qué dice realmente de mí? Bueno, ¿quiénes? Pues los hombres. ¿Quiénes son los hombres aquí? ¿No? Los hombres, ¿quiénes son? Se entiende por la respuesta, ¿sí? Yo creo que si yo hubiera estado ahí, no, yo habría dicho, pero Jesús, ¿a cuáles hombres te refieres? ¿No? ¿A los fariseos o los romanos o los quiénes? ¿No? Pero por la respuesta se ve que los discípulos entienden a quién se refiere Jesús. Se refiere a la multitud, que normalmente les sigue. ¿Por qué sabemos esto? Por la respuesta de los discípulos. Ellos dicen, unos dicen que tú eres Elías, o Juan Bautista, o Jeremías, o uno de los profetas. Entonces estamos hablando de personas que tienen muy alta estima de Jesús. Si hubiera sido los fariseos, o el consejo del Sanedrín, o ellos, ¿no? Entonces, ¿qué había dicho? No, ellos dicen que tú trabajas con fuerzas de Belzebú, ¿no? Entonces habrían hablado otra respuesta. Pero por la respuesta tan positiva, tan respetuosa, se entiende que habla de multitud. Pero aún así, Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Y qué dicen? ¿Qué dice Pedro? Y ese es el clímax de la historia de Mateo. Tú eres, ¿qué? El Mesías, el Cristo, dice aquí. Si Pedro hablaba en arameo, entonces dijo el Mesías. Yo creo que sabemos, ¿verdad? Mesías, Cristo es la misma palabra, el ungido. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, el Hijo de Dios. ¿De dónde sale esta expresión? ¿Qué es? ¿Por qué es tan impactante esta respuesta? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque esta frase aparece varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba delante de Caifás y los demás sacerdotes? Jesús no quiso dar ninguna respuesta. No por falta de respeto, pero sabía que estaban solamente buscando torcer sus palabras. Entonces mejor no dijo nada. Pero cuando ya no, después de tiempo, que Jesús no dice nada. Al último que dice Caifás, te juro por Dios que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Exactamente la misma frase que aquí. Juan, el libro de Juan, ¿cómo termina? Casi termina en capítulo 20 de Juan. Tal vez añade Juan, parece otro capítulo. Parece que originalmente había terminado el capítulo 20. ¿Qué dice Juan? Muchas cosas más hizo Jesús. Pero no los puede escribir todo. ¿Sabes por qué no? Porque no van a caber los libros en el mundo. Así dice. Suena un poco exagerado, pero entendemos lo que quiere decir. Pero dice Juan, pero estas cosas fueron escritas para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. La misma frase. ¿Qué significa esto? El Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe de dónde sale esta frase? Solamente hay una sola fuente de dónde viene esta frase. La única fuente de esta frase es Salmo 2, donde habla de Jehová y su ungido. A quien Jehová, más adelante en el Salmo dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Sí? El ungido de Jehová,
que más adelante dice, Jehová me has dicho, mi hijo eres tú. Esta es la persona que los judíos todos estaban esperando. El cumplimiento de Salmo 2. Salmo 2 para mí personalmente es el salmo mesiánico más poderoso o fundamental. ¿Por qué? Pues es realmente de todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, prácticamente el único que menciona al Mesías. Por su nombre Mesías, por su título Mesías. ¿Sí? Hay uno en Daniel tal vez que son lo mismo, pero principalmente Salmo 2. Después hay muchas más profecías del Mesías, pero nunca le dice otra vez el título Mesías. Le dice el siervo o el pastor o muchos términos, pero Mesías, el término Mesías, traducido en el Nuevo Testamento, Cristo, viene de Salmo 2. Y ahí le dice, el Hijo de Dios, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Entonces, cuando los demás discípulos aquí, tenemos que ponernos en los zapatos de los discípulos, hermanos, que están ahí. Cuando los demás discípulos, que tal vez no tienen esta revelación, pero escuchan a Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ven sus ojos, sí, ¿a poco Él es el cumplimiento de Salmo 2? El rey que Dios pone sobre el santo monte de Sión para que reina sobre todas las naciones. ¿A poco? La multitud no lo había entendido. La multitud dice, Él es un profeta. No sé de ustedes, hermanos, yo en un tiempo yo pensaba, pues cómo eran esos discípulos tan torpes que no sabían que Jesús era el Mesías. Yo le había creído tantos milagros y todo esto. Espérese, yo digo a mí mismo, ¿verdad? Porque ahora yo sé porque no entendían. Yo creo que si yo dijera a un discípulo, a uno de la multitud, ¿por qué no creíste que Jesús es el Mesías? ¿Sabes lo que me van a decir a mí? ¿Sabes tú lo que significa el Mesías? Lea quién es el Mesías. El Mesías es el Rey que reina sobre todas las naciones, que está sentado sobre el monte de Sión. ¿A poco Jesús opera como profeta? Se ve, Él trabaja como trabajaba Elías, enseñando, haciendo uno que otro milagro, o como Eliseo. Así trabajan los profetas. Por eso nosotros no lo vemos como un rey, lo vemos como profeta. ¿Sí? Si yo le digo para mí mismo, ¿verdad? No estoy a nadie más, pero si yo no entendía por qué ellos no creían que era Mesías, es simplemente porque yo no sabía qué significa Mesías. ¿Sí? Es fácil creer que es Mesías si no sabemos lo que significa Mesías. Pero si vemos que es realmente el Mesías, en Salmo 2, de donde viene el término, es enorme la revelación que Pedro entendió que Él es que va a reinar sobre todo. Y aquí se dividen, hermanos, los caminos entre la multitud y los discípulos. La multitud sigue a Jesús, o sea, cree en Jesús. Así dice, los que creyeron, creen en Jesús. Pero ve a Jesús como profeta, lo ve como maestro. Nicodemo, ¿se acuerda? Nicodemo que dice, nosotros, hablando de parte de los fariseos, nosotros creemos que ha venido de Dios. Así dice, como fariseo. Nosotros, no dice yo, nosotros. Pero que añade Nicodemo, como maestro. Has venido de parte de Dios como maestro. Ahí dice como profeta. Todos aceptamos a Cristo, maestro, profeta, salvador. Hermanos, con todo respeto, salvador. Pero el discípulo ve a Jesús como rey. Le ve como Mesías, el rey que Dios ha puesto sobre su santo monte de Sión, la iglesia, ¿no? El discípulo acepta a Jesús como su rey, después de aceptarlo como Salvador. Recuerda, hay que poner el cuadro completo, ¿verdad? Un discípulo empieza su discipulado después de ser creyente, después de haber creído en Jesús, en su salvación, que Jesús le salvó por medio del pago por su sangre, por nuestra salvación. Ese es primero. Estamos hablando que discipular, solamente podemos discipular a un creyente. No podemos discipular a uno que no ha aceptado a Jesús como su salvador. Ese no. Pero una vez que ya la persona aceptó a Jesús como su salvador, ahora que sigue. ¿Sí? A veces decimos, ¿verdad? Después de aceptar a Cristo y somos bautizados, y después, ¿qué decimos muchas veces, verdad? Jesús ya quisiera morir ya.
¿Sí? Quisiera morir ya, yo sé que soy salvo. Pero ¿cuál es el problema? No nos morimos. Seguimos caminando, seguimos. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Después de la salvación, después del bautismo, empieza la caminata. Sígueme, 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 sígueme. Y yo soy tu rey. ¿Sí? Un discípulo acepta a Jesús como su rey. Que dice vamos a ver unos más. Vemos en versículo 24, todavía es en Mateo 16. Dice en versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿sí? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Esto es, pero quiero ver este mismo pasaje, más o menos este versículo, o por lo menos esta misma palabra en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Dice en versículo 25, grandes multitudes iban con él. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo concepto, grandes multitudes. No hay nada mal en grandes multitudes, es muy bueno. Yo quisiera tener grandes multitudes, pero ¿cómo les habla Jesús a las grandes multitudes? Dice Jesús en el versículo 27, vamos a brincar 26, también es importante, pero en versículo 27, para el tiempo, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El que no lleva su cruz, dice, ¿cómo dijo? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en versículo 33, dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Vosotros sois la multitud que le sigue. Y aquí tenemos el mismo tema, la multitud que le sigue. Si me sigues, dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que negar todo lo que tienes, todo lo que posees. Si no, no puedes ser mi discípulo. ¿Sí? No es que Jesús está poniendo aquí alguna restricción o limitación arbitraria, no simplemente un requisito, no para allá. No, Jesús está enseñando lo que significa ser un discípulo. ¿Sí? Como si uno quiere ocupar un trabajador y que dice, si tú no sabes manejar, no puedes ser chofer en mi negocio. ¿Sí? No es nomás un requisito por poner un requisito, es por decir ser chofer significa que tienes que manejar, ¿no? Entonces esto es la esencia de ser un chofer. La esencia de ser discípulo es la disposición de negarte a ti mismo y negar todo lo que tienes, todo lo que eres, ¿no? Entonces esto es lo que Jesús nos enseña acerca de ser un discípulo, ¿no? Un discípulo, entonces, si le podemos ver, ¿no? Como un resumen, un discípulo, uno que siempre siga a Jesús. Aunque suba la montaña, aunque suba el barco, aunque cruce el mar, aunque haya tormenta, aunque no haya colchón, aunque no haya almohada, aunque no haya pago. Ese no es que no nos interesa, no es que no nos gusta dormir en el colchón, pero no es un factor relevante que nos causa, que afecta la decisión para seguir a Jesús. Seguir a Jesús es incondicional. ¿Por qué? Él es el Rey. ¿Sí? El reino de Dios, hermanos, el reino de Dios nos regresa a los únicos 2 capítulos que existen en todo el mundo que hablan del reino de Dios perfecto, como realmente es el reino de Dios. Génesis 1 y Génesis 2. Es la única literatura que existe en el mundo acerca de un mundo perfecto sin pecado. Si hubiera más literatura, entonces sería fantasía. Pero esa es la verdad. Génesis 1, historia de verdad, donde dice, y se repite vez tras vez, y dijo Dios, y así fue. Dijo Dios, sea luz, fue la luz.
Dijo Dios que suba el agua a la atmósfera y se fue. Ninguna molécula de agua se quedó atrás que Dios había destinado para subir. Todo lo que Dios dice se hace. Y cuando Dios dice, y de este árbol no comerás, ¿fue o no fue? Es la pregunta a nosotros. No somos moléculas de agua que nomás, si Dios dice para arriba, pues ni modo que no. Pero si Dios nos dice a nosotros, de este árbol no comerás, está a nosotros decidir si se hace o no se hace. ¿Sí? Podemos participar en el reino de Dios. Nosotros, por nuestras decisiones, participamos si el reino de Dios viene o no. ¿Cómo participamos? En hacer lo que Dios dijo. ¿Sí? Esto es nuestra oportunidad, nuestra una oportunidad que Dios nos da para traer su gloria a este mundo. La gloria del rey. ¿Qué es realmente un rey? Tantas veces la Biblia habla de rey, Dios como rey. Todo el mensaje de Jesús: arrepiéntese, el reino de los cielos, el reino de Dios ha acercado. ¿Qué es realmente un rey? ¿No? Un rey, la gloria de un rey es cuando Él dice algo, sucede. Cuando Dios dice, Venus, esa va a ser su órbita. Desde todos los años, siglos, la gente ha observado los cielos y todo corre en orden por la órbita que Dios le dio. Sí, y David dice, wow, cuando yo veo todos los cielos, yo digo, no, se impacta ver que todo corre. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque corre exactamente como Dios los puso, ¿no? Eso es algo tan especial. La gloria de Dios, hermanos, es cuando Dios dice, cuando el rey dice, así es. ¿Qué tal si Jesús se levanta en la barca y dice, cálmate? Y todo es igual. Y Jesús, ya te dije, cálmate. Y no pasa nada, ¿no? Entonces se ve su gloria, que los discípulos dicen, wow, ¿quién es este? Que aún el agua les enlobrece. La gloria es cuando Dios dice, así es, ¿no? Entonces los discípulos, es lo que buscan. Primeramente necesitamos la salvación, ¿sí? Pero a partir de la salvación, ¿qué es lo que más nos fascina? ¿Qué es lo más nos fascina cuando seguimos? ¿Por qué buscamos a Jesús? Si más nos fascina que Jesús nos provee, nos sana, nos ayuda, nos cuida, está bien que Jesús lo va a hacer, pero lo que nos tiene que fascinar es que Él reine sobre nosotros y lo que Él dice realmente se hace. Como dice Pablo con ese voy a terminar, yo creo, no sé a qué hora tenemos. Yo creo que ya, ¿verdad? Romanos 5. Justificados pues por la fe, ¿sí? Tenemos paz para con Dios. Ese es cuando ya somos salvos, cuando ya somos creyentes, ya justificados, ya tenemos paz con Dios. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue después? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? Aquí dice por cuál gracia. También, ¿verdad? No estamos hablando de gracia por ser justificados. Ese ya somos justificados. Pero también hay otra gracia. ¿Qué dice cuál? La gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Firmes en seguir una gracia que Dios nos da por su Espíritu. Para poderle seguirle, subiendo montañas, cruzando mares. ¿Sí? Esta gracia en que estamos firmes. ¿Por qué dice? Y nos gloriamos en ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. El discípulo se gloria en la esperanza de la gloria de Dios. El discípulo sí acepta la sanidad, pero no es la gloria de que le fascina o por qué le sigue, ¿no? Humanamente nos gloriamos en nuestra sanidad, prosperidad, todas las cosas. Humanamente nos gloriamos en esto, pero ahorita ya no. El discípulo se gloria ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está su enfoque. Y por eso dice, Señor, no me importa si no tengo colchón, no importa si se hace calor y si no sombra. Mi esperanza es la gloria de Dios. Y por eso te sigo, para hacer lo que tú quieres hacer. Y Jesús dice, bueno, si de verdad quieres esto,
Si de verdad quieres, si tú dices que esperas, tu esperanza está en la gloria de Dios y de verdad eso lo esperas, entonces solamente lo puedes hacer si te niegas a ti mismo y niegas a todo lo que posees. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Nos quedamos aferrados, nos quedamos así, no, pero te voy a seguir, pero con tal que puedo llevar mi almohada. ¿No? Entonces siempre se queda un freno, nunca somos completamente libres para buscar, gloriarnos en la gloria de Dios. ¿No? Entonces, hermanos, eso es para nosotros. Sí, yo estoy hablando de mí mismo, yo quiero ser discípulo, sí, y yo sé que necesito crecer, yo no creo que yo estoy hablando a otros, pienso que he hablado a otras personas, que yo tengo todo bajo control. Ese es un proceso toda la vida, porque eso se llama caminata, es un camino hacia un destino, no es una posición que uno adquiere en el momento que ya salvo, no, eso es algo que seguimos, pero también, hermanos, y vamos a seguir mañana, sí, vamos a seguir sobre ese tema, para discipular a otros, porque uno es primeramente ser el vagón que jala a otros para allá, pero después nos toca también jalar el vagón que nos sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿A dónde queremos llevar los creyentes, quienes Dios trae a nosotros para que los discipulemos? Que ellos lleguen también a este punto, negarse a sí mismo, ayudarles. No podemos decir niégate a ti mismo, ayudarles que lleguen ahí, ¿no? Ayudarles a que se glorien en la esperanza de la gloria de Dios.